No creo que haya alguien que no haya escuchado el nombre de Alejandro Magno. Fue uno de los más grandes generales de la historia. Nunca perdió una batalla, conquistó la mayor parte del mundo conocido y nombró muchas ciudades en su honor. Pero algo que la mayoría de la gente no sabe sobre él es qué le gustaba comer. Lo que sí sabemos es que disfrutaba de banquetes lujosos, que podrían haber incluido un platillo como esta receta antigua de gallina de casa con una salsa de avellanas. Aunque sí sabemos qué tipos de alimentos se consumían en Macedonia cuando Alejandro gobernaba allí como Alejandro III, no existen recetas reales de ese periodo. Así que tuve que revisar otras fuentes antiguas para encontrar una receta que fuera representativa de los ingredientes y el tipo de platillo que ellos habrían tenido. Así que me decidí por esta receta de Apicio para alitar ius inabibus, otra salsa para aves. Pimienta, perejil, levístico, menta seca, cártamo, vierte vino, agrega avellanas o almendras tostadas, un poco de miel con vino y vinagre sazonado con garum. Agrega aceite a esto en una olla, caliéntalo, incorpora apio verde y calaminta, haz una incisión en las aves y vierte la salsa sobre ellas. Pensé que una receta para aves era apropiada porque, aunque no tenemos recetas de la época de Alejandro, siglo IV a.C., sí tenemos la descripción de un banquete de bodas macedonio que tuvo lugar poco después de su muerte. Y dice que apenas se acomodaron en los lechos, les presentaron copas de plata, una para cada uno, para que la conservaran como propia. A cada invitado también se le había coronado antes de entrar con una tiara de oro. Después de vaciar sus copas, a cada uno se le dio una bandeja de bronce corintio sobre la cual había un gran pan. También pollos, patos y tórtolas, además de un ganso y una abundancia de platillos similares apilados. Se repartieron muchas otras cosas para comer en gran variedad, después de lo cual llegó una segunda bandeja de plata, sobre la que nuevamente había un enorme pan, y gansos, liebres, cabritos y pasteles curiosamente moldeados, además palomas, tórtolas, perdices y otras aves en abundancia. Así que, de los muchos alimentos que se sirvieron, muchos parecen ser tipos de aves. Así que básicamente puedes hacer esto con cualquier ave, si quieres un ganso, un pollo o una tórtola, si tienes de esas por ahí. Pero yo elegí hacer 2 gallinas de Cornualles porque eso es lo que tenían en la tienda. Pero en realidad no importa tanto el ave, lo importante es la salsa, porque es la salsa la que le va a dar un sabor distintivamente antiguo a este platillo, ya que usa ingredientes como el garum. Así que para esta receta lo que vas a necesitar son 2 tazas o 250 gramos de avellanas o almendras, una cucharadita de pimienta larga molida o pimienta negra. La pimienta larga era muy popular en el mundo antiguo en esa época, así que eso es lo que estoy usando, y pondré un enlace en la descripción de dónde puedes conseguirla en línea. 2 cucharaditas de perejil picado, 2 cucharaditas de levístico seco o fresco, 1,5 cucharaditas de menta seca, una pizca de hebras de cártamo. También puedes usar azafrán, 1,5 tazas o 350 mililitros de vino tinto seco, 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de vinagre de vino tinto, 2 cucharadas de aceite de oliva y 2 cucharadas de garum. El garum era una salsa de pescado fermentada que era muy popular en la antigua Grecia y más tarde en la antigua Roma, y puedes encontrar versiones modernas en línea que son excelentes. O puedes prepararlo tú mismo, pero no lo recomiendo. Yo lo he hecho y sí, es mucho trabajo. También necesitarás 2 cucharaditas de hojas de apio y una cucharadita de calaminta picada. Y si no puedes encontrar calaminta, como me pasó a mí, entonces puedes usar menta gatuna o hierbabuena. Así que lo primero que debes hacer es tostar tus avellanas o almendras. Puedes hacerlo en la estufa, o ponerlas en una bandeja y meterlas al horno a 350 grados Fahrenheit o 175 Celsius durante unos 12 a 15 minutos, moviéndolas 1 o 2 veces mientras se tuestan. Ahora, la receta dice que puedes usar almendras o avellanas. Elegí avellanas a pesar de muchas advertencias del anciano de que las avellanas causan dolor de cabeza y flatulencia estomacal y que engordan más de lo que uno pensaría. Pero que se vaya al diablo la grasa y supongo que también la flatulencia, porque las avellanas son absolutamente deliciosas. Así que toma una cacerola y agrega todos los demás ingredientes, excepto las hojas de apio y la calaminta. Luego mezcla todo y agrega las avellanas molidas que inducen flatulencia. Mezcla esto y ponlo en la estufa a fuego medio hasta que empiece a hervir a fuego lento. Y mientras hierve a fuego lento, revuélvelo durante unos 5 minutos y luego retíralo del fuego y agrega las hojas de apio y la calaminta o el sustituto de calaminta que estés usando. Y esa es la salsa. Eso es todo lo que hay que hacer. Y se puede comer de 2 maneras. Puedes asar o hervir el ave. En ese entonces solían hervirlas muy seguido. Tomas la carne y la sumerges en la salsa. Pero si realmente quieres que los sabores resalten, y yo sí, entonces puedes cocinar la salsa junto con el ave.
Para hacer eso, simplemente unta el ave que estés usando con una buena cantidad de aceite de oliva y luego perfora la pechuga del ave varias veces con un cuchillo. Después vierte la salsa sobre el ave, dejando que las avellanas trituradas formen una costra encima. Luego pone esto en el horno a 400 grados Fahrenheit o 205 Celsius durante 35 a 45 minutos o hasta que la temperatura interna alcance los 165 grados Fahrenheit. Y mientras se asa, solo quería recordarte que otro gran regalo para las fiestas es el libro de cocina de Tasting History para esa persona de tu vida que ama la historia o la comida. Sin embargo, si quieren saber qué comía Alejandro Magno, bueno, tendrán que ver este video. Alejandro nació en el reino griego de Macedonia en julio del 356 a.C. Siendo hijo del rey Filipo II, tuvo el lujo de ser educado por nada menos que Aristóteles en persona, aunque gran parte de su conocimiento militar provino de su padre Filipo, ya que Filipo conquistó muchas de las ciudades-estado griegas para formar la Liga de Corinto, una Grecia unida bajo el control macedonio. Luego, justo cuando su padre planeaba usar esta Grecia unida para invadir el imperio persa aqueménida, fue asesinado por uno de sus propios guardias, Pausanias. Esto dejó a Alejandro, quien recientemente había tenido una pelea con su padre, como el nuevo rey de Macedonia, Alejandro III. Pero Alejandro siempre había estado obsesionado con las antiguas epopeyas de la Ilíada y la Odisea y se modeló a sí mismo siguiendo al gran héroe Aquiles, incluso creyendo que él mismo descendía de los dioses. Así que ser recordado como Alejandro III simplemente no era suficiente. Él quería ser Alejandro Magno, y para ser grande necesitaba hacer algo grandioso. Y eso era continuar donde su padre se había quedado y conquistar el imperio persa, y eso fue exactamente lo que hizo. En solo unos pocos años derrotó al gran rey persa, Darío III, ganando cada batalla que libró contra él, a menudo con probabilidades de 5-1 a favor de Darío. Además, he escuchado que ese nombre se pronuncia Darío y Darío. No estoy seguro de cuál es correcto. Parece que la gente no se pone de acuerdo, así que yo elegí Darío. De todos modos, Alejandro continuó conquistando Egipto, donde fundó la ciudad de Alejandría y saqueó e incendió la capital persa de Persépolis. Y mientras él y su ejército avanzaban hacia el este, Alejandro se volvió cada vez menos griego y más persa, adoptando muchas de sus costumbres, al menos según muchos de sus hombres. Y esta adopción de costumbres persas no solo tendría consecuencias políticas, sino también consecuencias en la forma en que comía. Mira, los macedonios, al menos en esa época, no eran conocidos por hacer grandes banquetes. Eran conocidos por beber mucho, pero no por ofrecer grandes y lujosos banquetes como aquellos por los que los persas eran famosos. Llevaban un estilo de vida más sencillo, al menos en cuanto a la comida. Esta diferencia se ilustra en una historia del historiador macedonio Polieno, cuando habla de Alejandro llegando al palacio del rey persa y viendo una columna de bronce en el patio con un menú inscrito. En realidad, era solo una lista de diferentes alimentos que se servían en el almuerzo y la cena a un rey anterior, Ciro, y es una lista realmente larga. Así que no voy a leer toda la lista, pero solo para que se den una idea. Pedía 1000 artabas de harina de trigo y otras 1000 de harina de cebada, 400 ovejas, 300 tortugas, 100 bueyes y 600 aves pequeñas. Un talento, o alrededor de 30 kilos de ajo, 3 talentos de pasas y 500 mades de vino. También había enormes cantidades de especias costosas como anís, canela y silfio. Ahora, por supuesto, esto no era solo para el rey, era para toda su corte, pero aún así se decía que esto era la comida de un solo día. Y Alejandro, al ver esta columna, se disgustó y ordenó que la destruyeran, y les dijo a sus hombres que no era ninguna ventaja para un rey vivir de manera tan lujosa, porque la cobardía era la consecuencia segura del lujo y la disipación. Y para ser justos, la historia podría ser apócrifa, y es probable que el autor la esté confundiendo con una historia anterior, cuando los espartanos se toparon con un banquete del rey persa Jerjes cuando estaba invadiendo Grecia algunos años antes. Pero de cualquier manera, muestra la diferencia entre la vida más templada de los macedonios y la opulencia de los persas. Pero esto no iba a durar, porque una vez que Alejandro probó esa opulencia, empezó a pensar diferente y rápidamente se enamoró de tener banquetes grandes y lujosos. Alejandro Magno, cada vez que cenaba con alguno de sus amigos, gastaba 100 minas al día, ya que quizás 60 o 70 de sus amigos cenaban con él. Una historia sobre un banquete que tuvo con sus amigos más cercanos incluía un segundo plato donde toda la comida salía cubierta de oro. Luego quitaban el oro y lo tiraban al suelo para que sus amigos pudieran presenciar su extravagancia y sus sirvientes pudieran convertirse en dueños del oro.
Esto contrasta fuertemente con el padre de Alejandro, Filipo, de quien se dice que tenía una copa de oro con la que dormía porque estaba tan preocupado de que alguien se la fuera a quitar. Alejandro, por otro lado, era famoso por su generosidad, lo que muy pronto llevó a que sus banquetes rivalizaran con los del rey Darío, el persa. Y para que estos banquetes funcionaran, también tuvo que adoptar algunos de los cargos cortesanos que tenía la corte persa, incluyendo el puesto de idiatros, que básicamente era como el maestro de la mesa real. Le dio ese puesto a uno de sus amigos más cercanos y guardaespaldas, Ptolomeo Lagos, quien más tarde fue llamado Ptolomeo Sóter, cuando se le otorgó el gobierno de Egipto como faraón. Este fue el fundador de la dinastía tolemaica en Egipto, la cual duró casi 3 siglos y finalmente terminó con Cleopatra. Pero antes de ser faraón, un dios viviente, Ptolomeo era básicamente un organizador de eventos. Él estaba a cargo de organizar estos banquetes y, a veces, incluso era catador de comida para Alejandro. Incluso le dieron la responsabilidad de planear una gran boda. Alejandro a menudo usaba el matrimonio de sus generales con mujeres nobles de las tierras que conquistaba como una forma de solidificar su gobierno. Y en el 324 a.C., después de conquistar Persia, le dio a Ptolomeo la tarea de organizar una ceremonia de boda y un banquete en Susa, en Persia. Esto incluiría no solo el matrimonio de Alejandro con Estatira, la hija del antiguo y ahora fallecido rey Darío, sino también el matrimonio de 80 de sus hombres con varias nobles persas. Ahora bien, aunque Alejandro era generoso con sus hombres y era conocido por darles estos banquetes fantásticos, hubo al menos una ocasión en la que no solo no pudo hacer que festejaran, sino que muchos de ellos pasaron hambre. Y eso fue en su camino de regreso de la India. Mira, mientras Alejandro llevaba a su ejército cada vez más al este, sus hombres decían, ¿sabes qué? Como que queremos regresar a casa. Han pasado años desde que vimos a nuestras familias. Así que, mientras estaban en la India, después de ganar una batalla, dijeron, sí, ya terminamos, vamos de regreso, y se amotinaron. Bueno, Alejandro da un discurso inspirador y reúne de nuevo a sus hombres, pero sí los hace regresar y los lleva de vuelta a casa. Pero lo hace a través del desierto de Gedrosia, donde quedaron reducidos a una extrema escasez de comida, tanto que se vieron obligados a alimentarse de sus camellos y otras bestias de carga. Y sin leña para hacer fuego, comieron la carne cruda. Había mucho silfio creciendo en la zona, y solo esto les permitió digerir su comida. El silfio era el ingrediente mágico que los antiguos griegos y, más tarde, los antiguos romanos amaban tanto que lo llevaron a la extinción. Simplemente se lo comieron todo. Básicamente podía hacer de todo, era curativo, era delicioso, podía hacer que te enamoraras. En fin, hice todo un video sobre el silfio. Ahora, Claudio Eliano, quien escribió ese pequeño pasaje, en realidad dice que esto ocurrió durante un periodo diferente, pero la mayoría de los historiadores antiguos están de acuerdo en que esto sucedió cuando regresaban de la India. Pero aparte de ese pequeño error, que le costó cerca de la mitad de su ejército, Alejandro pudo cuidar de sus hombres con grandes banquetes. Aunque según un historiador posterior, Plutarco, Alejandro nunca se daba gustos en esos banquetes. Era tan moderado en su forma de comer que, cuando le enviaban algún pescado raro o frutas exóticas, las repartía entre sus amigos y a menudo no se quedaba nada para él. Sin embargo, su mesa siempre era magnífica, y el gasto de la misma seguía aumentando con su buena fortuna, hasta llegar a 10.000 dracmas al día. Plutarco cuenta una historia sobre una mujer llamada Ada de Caria, que es una región en lo que ahora es el sur de Turquía. Y después de que Alejandro conquistó esta región, puso a esta mujer como reina de Caria y de hecho la llamó su madre. Cuando, es decir, por la bondad de su corazón, solía enviarle cada día muchos alimentos y dulces, y finalmente le ofreció a los más hábiles. Panaderos y cocineros, él dijo que no quería ninguno de ellos porque tenía mejores cocineros que le había dado su tutor Leonidas. Para su desayuno, es decir, una marcha de caballeros, y para su cena, un desayuno ligero. Ahora, tal vez estas historias sean ciertas. Tal vez Alejandro, en lugar de desayunar, prefería simplemente salir a dar una caminata enérgica. Pero tal vez también sea que Plutarco, quien vivió varios siglos después de la muerte de Alejandro, le está atribuyendo a Alejandro características de lo que, para Plutarco, era un héroe de su época. Características de fuerza y templanza. Definitivamente es lo que hizo con Alejandro cuando habló sobre su forma de beber. Insistió en que, en el consumo de vino, Alejandro era menos adicto de lo que generalmente se creía. La creencia surgió por el tiempo que pasaba con cada copa, más hablando que bebiendo.
Así que sí, aunque Alejandro se sentaba ahí durante horas con una copa de vino en la mano, la estaba saboreando todo el tiempo. Él estaba ocupado conversando y en realidad no bebía en exceso. Excepto que prácticamente ninguno de los otros historiadores antiguos está de acuerdo con esto. Claudio Eliano dice que incluso se dice que Alejandro mismo bebía más que cualquier otro hombre. Y según Éfeso el Olímpico, no era solo Alejandro, sino todos los macedonios. Los macedonios no tenían noción de moderación al beber, sino que empezaban de inmediato con enormes tragos antes de comer, para estar borrachos antes de que se retirara el primer plato y no poder disfrutar el resto del banquete. Y disfrutaban este vino frío y hacían todo lo posible para lograrlo. Uno de los que realmente viajaron con Alejandro a Persia dijo que durante un asedio, Alejandro cavó 30 grandes zanjas cerca unas de otras y las llenó de nieve. Luego cubrió la nieve con ramas de roble, porque así la nieve duraría mucho tiempo, y usaban eso para enfriar el vino y poder beberlo más frío. Pero el amor de Alejandro por el vino a menudo lo dominaba, quizás de manera más famosa en un banquete en el año 328 a.C. Había nombrado a su amigo Clito, un hombre que le había salvado la vida en la batalla del Gránico, sátrapa o gobernador de Bactria. Y para celebrarlo, Alejandro decidió hacer un gran banquete donde bebieron mucho, y mientras bebían empezaron a discutir sobre algunos asuntos militares. Y finalmente, Clito le recordó a Alejandro que le había salvado la vida, lo cual no le cayó muy bien a Alejandro. Y luego, mientras Alejandro presume de todas las grandes cosas que ha hecho, Clito dice que en realidad solo está siguiendo los pasos de su padre, Filipo. Bueno, esto realmente le molesta a Alejandro, y furioso, toma una lanza de uno de sus guardias y se la lanza a Clito, matándolo. Inmediatamente, Alejandro se llena de remordimiento, toma la lanza y la apoya contra la pared con la intención de arrojarse sobre ella, pensando que no era correcto que él viviera después de haber matado a su amigo bajo la influencia del vino. Obviamente, no llevó a cabo esto porque después conquistó la mayor parte del mundo conocido, pero se sabía que el vino a menudo lo dominaba. De hecho, hay teorías que dicen que esto contribuyó a su muerte prematura. Exactamente qué causó su muerte es desconocido, pero definitivamente no mejoró las cosas, al menos según las fuentes antiguas. Mira, cuando tenía solo 32 años, estaba en Babilonia cuando recibió algunos malos presagios, y él tomaba los presagios muy en serio. Así que estaba malhumorado y decidió que iba a dar regalos, sacrificios a los dioses para tener buena suerte, y esos sacrificios luego la gente los comería. Entonces hicieron un gran banquete, y él estaba festejando con sus amigos y bebiendo hasta altas horas de la noche. Según varias fuentes antiguas, todo esto de comer y beber tenía lugar en la casa de uno de sus hombres, Medus. Y al día siguiente, como suele hacerse después de una noche entera de beber, se levantó, se bañó y durmió. Luego volvió a cenar en la casa de Medus y de nuevo bebió hasta altas horas de la noche. Después de retirarse de la fiesta en la que habían estado bebiendo, se bañó, luego comió un poco y durmió ahí porque ya se sentía febril. Este ciclo de bañarse con fiebre, dormir siestas, comer y beber se repitió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que finalmente murió. E inmediatamente empezaron a circular rumores de que había sido envenenado por uno de sus propios hombres. Las teorías de conspiración no eran nada nuevo, y muchos de los historiadores antiguos le dan vuelo a esta idea y dicen ¿quién pudo haberlo hecho? Pero tanto Plutarco como Arriano básicamente dicen que murió por exceso de bebida y una fiebre. Así que, para estar seguro, no voy a beber como Alejandro, pero sí voy a comer como Alejandro. Y aquí estamos, gallina de casa asada con una salsa de avellanas. Así que voy a probar un poco de la pierna aquí. Puedes ver que definitivamente se ha formado una costra en esto. La fragancia es penetrante, pero no de una manera desagradable. Es como, creo que es ese garum. Simplemente se nota y añade este aroma interesante que realmente solo obtienes de la salsa de pescado. Aquí vamos. Muy malos modales, así que el sabor predominante es esa avellana que me gusta, realmente me encanta ese sabor, pero es mucho más complejo por todas las hierbas y ese garum especialmente que simplemente crean un sabor nuevo. Realmente no puedes distinguir nada en particular excepto las avellanas. Todo lo demás aporta algo a la mezcla y juntos crean este nuevo sabor.
Me sorprende gratamente que el ave no esté seca, ¿sabes? Normalmente hoy en día asaríamos una gallinita de caza pequeña como esta de una manera bastante diferente. Definitivamente no le haríamos un montón de agujeros, pero yo lo hice y al final resultó bastante bien. Así que, bien, creo que realmente funcionaría con cualquier ave. El sabor que obtienes definitivamente viene de la salsa y un poco de esa costra. Y por supuesto, podrías sumergirlo en un poco de la salsa. Puedes reservar un poco y obtener aún más de ese sabor, pero conforme vas comiendo más hacia adentro del ave, tal vez quieras hacerlo, pero al menos en la parte de arriba no es necesario. Así como los antiguos obviamente estaban obsesionados con Alejandro Magno, también lo estaban las personas en la Edad Media, porque hay numerosas historias de la Europa medieval que presentan a Alejandro Magno como una especie de personaje en fanfiction histórico. Una serie de historias cuenta que, después de conquistar el mundo, Alejandro Magno quería conquistar otras cosas como el aire y el mar. Y por eso hay muchas imágenes medievales de Alejandro Magno volando, generalmente en una jaula sostenida por grifos, o haciendo algo como Jacques Cousteau y buceando en el mar profundo en una versión temprana de una batisfera, y supongo que todavía hacemos algo parecido hoy en día. Tomamos figuras históricas y las ponemos en nuevas historias que son algo exageradas. Estoy pensando, por ejemplo, en la excelente aventura de Bill y Ted, y sinceramente creo que deberíamos hacer más de eso y no menos. Así que asegúrate de revisar el libro de cocina de Tasting History, prueba la salsa y nos vemos la próxima vez en Tasting History.